con Victoria Gasmuri, gerente general de la Fundación Cultiva, que está detrás precisamente de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida. Hola, María Elena. Bien, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí conversando contigo. Hablemos un poquito de canasta local. Yo lo he visto ya profusamente en las redes sociales. Contémosle a la gente que todavía no conoce esta iniciativa, ¿de qué se trata? Sí, mira, a ver, Canasta Local fue de alguna manera una respuesta a la urgencia y a la emergencia que estamos viviendo hoy día, desde algunas organizaciones, desde Cultiva, desde Proyecto Propio, desde la Fundación Avina y también desde el movimiento It's Now. En los que estamos ahí dijimos, bueno, aquí tenemos que responder de alguna manera y pensamos en este modelo que tiene la particularidad de ser una plataforma muy clásica tipo crowdfunding para juntar recursos y donaciones, pero lo interesante es que acá las comunidades que ya están organizadas son las que suben sus iniciativas. Es la misma comunidad que primero que nada prioriza cuál es su necesidad, qué es lo que necesita en esta emergencia, y según esa prioridad valoriza lo que necesitan como donación y ellos escogen de qué va a estar compuesta su canasta. Y además escogen a qué proveedores vamos a utilizar para proveer estos insumos de la canasta, y son proveedores locales. Es el almacén de la esquina con el cual ya están acostumbrados a relacionarse, es la verdulería, es la carnicería. Entonces, tenemos finalmente un modelo en donde un mismo recurso cumple un multipropósito. Por un lado va en ayuda directa de la emergencia para esta comunidad que está organizada, para las familias que componen esa comunidad, y por otro lado el mismo recurso está activando un comercio local que hoy día también está muy mal y está pasándolo muy mal producto de la pandemia y de la crisis económica. Entonces, claro, ese es el camino, esa es como la figura total. Oye, Victoria, y ahí tú me dices comunidades que están organizadas. Uno dice, bueno, hay comedores, por ejemplo, que ya están establecidos porque efectivamente hay mucha hambre, lamentablemente. Exacto. Nos dimos cuenta de que en realidad las economías, y esto a nivel mundial, eran bastante frágiles, ¿no? Y todo lo que pensábamos que estaba súper cierto, la verdad es que una pandemia en algunos meses nos descubrió una realidad que probablemente no estábamos viendo, lamentablemente, y ahí uno ve que muchas mujeres, por ejemplo, encabezan estas ollas comunes o son finalmente las jefas de hogar las que están llevando adelante varias iniciativas que van en ayuda a la comunidad. Cuéntame un poco cuál es el diagnóstico que ustedes pueden hacer una vez que levantan esta información. Sí, tal cual, así como tú comentas, de alguna manera hoy día estamos viviendo un momento en como que se nos ha develado, se nos ha salido un velo del rostro y estábamos de alguna manera viendo como una ilusión, ¿no? Como un éxito, o como una manera de vivir que hoy día, bajo esta presión que significa la crisis sanitaria, se devela una realidad que es la real, ¿no? Y que es la que está existiendo y que no es que sea ahora, digamos, es así como hemos venido dando hace mucho tiempo. Y claro, y en ese mismo contexto, desde el estallido social y hoy día con esta crisis actual, de alguna manera lo que se logra visualizar es que existe un tejido social súper importante, súper sólido, que está organizado, que saben o que entienden que no están esperando a que les llegue la ayuda, que no están esperando porque no pueden esperar, entonces tienen que organizarse, no les queda otra, y ahí es donde surgen, y no es que surjan, han estado ya ollas comunes, juntas de vecinos, los centros de padres de las escuelas, los hogares de ancianos que están en un barrio, y es increíble la cantidad, el potencial y la cantidad de iniciativas y de acciones que se levantan y que van con mucha fuerza siendo impulsadas desde la misma comunidad organizada. Y ahí, por supuesto, que el tema de género es fundamental, porque un alto porcentaje de estas iniciativas que están hoy día inscritas en la plataforma están lideradas por mujeres. Ahí hay un tema que se da así, digamos, no hay una... No es que haya como algo que esté tratando de que, sino que ocurre de esa manera. Claro, no es que nosotros lo estamos poniendo porque somos feministas, digamos que yo lo soy, pero en el fondo uno lo ve porque cuando levanta información la verdad es que es así, y ahí aparece también algo como de género bien interesante frente a análisis que se han hecho, por ejemplo, con países que tienen líderes femeninas, con respecto al tejido social, a lo que tú estás diciendo, cómo hay una diferencia finalmente de género a la hora de hacer ese tejido social un poquito más robusto, ¿no? Tal cual, y en el fondo dónde poner los énfasis y el foco. Dónde pones tú los pocos recursos que puedan haber para que finalmente sean recursos que sean lo más eficientemente posible en torno a la crisis.
Exacto. Oye, Victoria, estamos conversando con Victoria Gasmuri, gerente general de Fundación Cultiva. Victoria, y ahí tú decías otra cosa que es bien interesante, que a mí me ha tocado trabajar como voluntaria de algunos grupos, y tiene que ver con las necesidades, el levantamiento de la información que venga de la propia comunidad, que también es bastante relevante, porque uno ve que las cajas, que podemos decir que son bastante efectistas, ¿no?, en términos de que se pueden comunicar muy bien, lo cierto es que, por ejemplo, y volviendo al tema de género, no traían ningún tipo de elemento para la higiene de las mujeres o pañales para los niños, y ahí uno levanta alguna información así rápidamente, y la verdad es que ahí hay una necesidad importante, se han hecho varias campañas, etcétera, pero me imagino que obviamente levantando la información desde la misma comunidad y proveyéndose además de los almacenes de barrio, obviamente hay una eficiencia que es mucho mayor. Claro, y también ahí hay un tema que es súper relevante, que desde Canasta Local es como que lo quisimos tomar, que tiene que ver como con el respeto de la comunidad en sí misma, en cuanto a no llegar con una ayuda asistencialista única que viene y se va, digamos, que no tiene ninguna relación con la necesidad real o con cuáles son las prioridades del momento. Entonces en eso sí entendimos que queremos darle ese rol protagónico al que hoy día está en la emergencia y sabe de primera persona qué es lo que necesita. Es muy distinto, es súper importante no solo llegar con un apoyo y con una ayuda, sino que la manera en cómo llegas es fundamental, porque en ese proceso tú puedes generar un fortalecimiento de esas mismas organizaciones y de ese tejido social, o por el contrario, un debilitamiento. Entonces nos da lo mismo de qué manera llega la ayuda. Y en ese sentido acá lo fundamental, y como que la columna vertebral de Canasta Local, es dar y entregar ese poder que en la comunidad, y que la comunidad defina. Hay comunidades que, por ejemplo, se inscriben y ellos definieron que a lo mejor tienen por ejemplo, una olla común, puede tener ya el apoyo de cómo se suministran los alimentos, pero están necesitando infraestructura, están necesitando a lo mejor más ollas, o están necesitando los calefactores, o el gas incluso. Entonces ellos definen su canasta, y su canasta puede ser el gas del repartidor de gas que está en el barrio. Entonces, cada canasta es a la medida. Como bien tú decías, hay otras comunidades que tienen muchas familias con niños pequeños y han definido que la canasta tiene que tener pañales, etcétera. O sea, cada comunidad tiene una particularidad y es importante que entreguemos ese rol a que ellos digan, esto es lo que yo necesito, no necesito cualquier cosa, necesito esto. Claro, es bastante distinto llegar a ser como una caja tipo. www.canastalocal.org es la dirección, ¿cierto, Victoria? Sí. Sí. Oye, y ahí, ¿cómo se hace el levantamiento de información de los almacenes? Porque si la comunidad dice, ya, yo tengo muchos niños, necesito pañales, qué sé yo, ¿después hay como una geolocalización o es la misma gente la que hace el levantamiento en qué supermercado compra, en qué almacén? Exacto, la misma comunidad que está organizada, que tiene un líder, ¿no es cierto? Ellos mismos se organizan y dicen, ok, nosotros, ponte tú, no sé, somos 150 familias en este centro de padres y vemos que tenemos acá el almacén de la esquina con Don Pepito, más allá tenemos la verdulería, la carnicería, y definimos, y ellos mismos nos dicen a nosotros, ya, este va a ser el comercio en el cual nos queremos nutrir de los insumos, y ahí generamos nosotros el link con ese comercio local, y en el minuto que la donación ya tiene un porcentaje de entre un 70 y un 80% alcanzada la meta establecida para esa comunidad, empiezan a fluir los recursos hacia esos comercios locales, que ellos ya tienen la información de quiénes son los beneficiarios, cuál es esa comunidad que tiene unas familias que ya están catastradas, digamos, y ellos pueden ir a hacer uso de esa cuenta, por así decirlo de una forma, para retirar los productos de ese comercio local. También en algunas comunidades, por ejemplo, se ha generado que ese mismo proceso lo han resuelto también con un delivery. O sea que además hay alguien que está cumpliendo la función de llevar esos productos a las casas de las familias beneficiadas. Entonces, mejor todavía, que finalmente cada grupo organiza de la mejor manera que ellos tienen para resolverlo. Entonces, ahí en el fondo entregar una inyección de energía y de recursos monetarios, digamos, a una capacidad que ya está instalada. Claro, exactamente, bastante más eficiente. Oye, mucho, Victoria, y ahí uno puede donar como persona natural, pueden donar las empresas, se dona plata y eso se traduce en, como tú decías, una cuenta abierta para estas personas en un almacén, etcétera.
Tal cual. En el fondo la plataforma están publicadas cada una de las comunidades que se ha ido inscribiendo. Cada comunidad se inscribe, pone sus datos, pone sus indicadores, cuántas familias se componen, cuáles son sus necesidades y cuál es el monto. Y entonces las personas individuales pueden ir donando en cada una de esas iniciativas o bien donar en forma genérica para todas al mismo tiempo en forma proporcional. Por otro lado, también estamos haciendo un llamado súper fuerte y una gestión directa para que el mundo privado aquí también se ponga. Es súper importante poder contar con la ayuda de las empresas, porque las personas individuales con mucha voluntad van donando, pero obviamente todos estamos en un momento de apretuje, de dificultades económicas. Entonces hacemos un llamado súper fuerte a las empresas a donar. Aquí muchas veces también una empresa que tiene un interés particular por un territorio en particular, porque son los lugares donde están operando, también pueden hacer una donación directa a esa comunidad en específico que a la empresa le interesa, porque a lo mejor son vecinos en la misma comuna. Entonces, claro, las empresas acá tienen que cumplir un rol fundamental porque si no, no hay por dónde. Es como la manera que tenemos que hacer hoy día de ser colaborativos, de ser solidarios, porque son familias que realmente lo están pasando mal. Así es una realidad. Hay unos ejemplos bien interesantes respecto a cómo la empresa que se vincula con comunidades donde está, por ejemplo, no sé, sus bodegas o su funcionamiento, tiene mucho mejores resultados en general a nivel social, a nivel productivo, no sé, hay varios casos que son bien interesantes de analizar y ahí uno dice, bueno, como tú lo decías, la empresa también cumple un rol importantísimo a la hora de generar este nuevo tejido social que yo creo que necesitamos tanto y que después de esta pandemia probablemente o lo generamos o de esta no vamos a salir muy bien parados. Sí, eso es súper interesante, el rol de la empresa que tiene con la sociedad en general, ¿no? O sea, ahí hay un rol social de la empresa en el contexto de su emprendimiento y de su ejercicio genere bien común y que en estos casos de urgencia y de necesidad también puedan de alguna manera como meterse un poco la mano al bolsillo y decir, chuta, tengo que ir en cooperación, tengo que ir en ayuda. Exacto. ¿Qué es la Fundación Cultiva para la gente que no lo sabe? Mira, Cultiva es una organización, es una ONG sin fines de lucro y también es una empresa B. Tenemos esas dos líneas de trabajo, tiene más de 20 años de vida ya, desde sus inicios con el propósito de generar conciencia medioambiental, de incluir a los jóvenes en las soluciones para enfrentar las crisis ambientales, ha ido creciendo y siempre a través de la reforestación de bosque nativo. Es como que esa es nuestra herramienta de trabajo con las comunidades, con los colegios, con los voluntariados corporativos. Entonces vamos tratando de reforestar, de regenerar el medio ambiente, pero siempre a través del trabajo con las personas, con el ser humano, en todos sus ámbitos. Y también es una empresa B que en un minuto, desde la misma ONG, se genera como un spin-off para poder también generar recursos que ayudan a la ONG a tener su gestión educativa. Y bueno, siendo empresa B también hay un montón ya tenemos 3 recertificaciones en el cuerpo que tiene que ver con cuáles son nuestras prácticas laborales y ahí también se genera un polo de un poco de lo que yo te decía antes, el rol que tiene la empresa de ser también un agente de cambio social para su contexto, para sus colaboradores y para los lugares en donde opera. Entonces sí, Cultiva, llevamos 20 años reforestando, plantando árboles con personas. Maravillosa labor la que hace la Fundación Cultiva. Sé que tenían algunas conversaciones con Comida para Todos, ¿o estoy equivocada? Sí, Comida para Todos es otra de las mira, es que lo que pasa es que es tanta la urgencia que de verdad que es súper importante abrir muchos frentes y tratar de atacar por todos lados. Y sí, Comida para Todos es otra iniciativa en donde estamos involucrados como Cultiva, por supuesto, que es súper interesante y muy bonito también ahí el trabajo que tiene que ver también con una cadena virtuosa, ¿no? Es que a través de el rubro gastronómico, de los restaurantes, que hoy día también están pasándolo, pero muy mal, están cerrados hace cuántos meses, a través de ellos canalizar donaciones de una colación. Entonces las empresas pueden donar cantidades de colaciones que las van a preparar los restaurantes y que se llevan a las comunidades que hoy día con las cuales se está trabajando, que son comunas y en directa coordinación también con los gobiernos locales. Entonces esa es otra manera de llegar también a la ayuda directa con las personas. Importante también porque esa es otra manera que también conversamos acá con la gente de ñam, que tiene que ver con también generar este mismo tejido social del que estábamos hablando, Victoria, y entregar comida
comida rica, comida bien preparada, darles capacidades a las personas que están cocinando, ayudar a equipar esos comedores, etcétera, etcétera. Así que tiene también una gracia que es diferente solo dar, solo dar alimentos, o sea, tiene otro matiz. Exacto, y además también tiene el doble propósito que estás tratando de impulsar o de ayudar también a un rubro que está hoy día tan alicaído como el rubro gastronómico, que significa un montón de personas que perdieron su trabajo, locales que están cerrados hace meses. Entonces también tiene el concepto de circularidad, o sea, de que con un mismo recurso, dependiendo de la manera en cómo tú lo haces llegar al beneficiario final, en el camino puedes ir beneficiando a muchos otros. Entonces esa es como la gran diferencia en estas iniciativas en relación a una ayuda más tradicional de comprar una caja y llegar y repartirla a un NN, digamos. Exacto. Acá vas generando con esa misma recurso un montón de posibilidades de apoyo en el camino en todo lo que significa esa cadena. Y conoces a la gente, te relacionas con ella, empezamos a generar una sociedad un poquito más relacionada una con otra y no tan separada, ¿no? Sí, más humana finalmente. www.canastalocal.org y comidaparatodos.cl, ahí encontramos a la Fundación Cultiva, por supuesto, apoyando todas estas iniciativas. Muchas gracias a la gerente general Victoria Gasmuri por conversar con nosotros y gracias por esta labor. Gracias, María Elena, por el espacio, porque esto hay que difundirlo, así que llamamos a todo el mundo a que compartan, a que difundan y a las empresas a ponerse ahí con las luquitas. Muchas gracias, María Elena. Exacto. Gracias, Victoria, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando de buenas ideas, emprendimiento y ya con José María del Pino sobre el COVID, aquí en Emprender es Clave. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha. Siempre es un buen